Somos el pueblo del Señor. Hemos sido redimidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a cantarle. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, te alabamos, Rey. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, te alabamos, eres el Rey de Reyes, oh Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos, iglesia, vamos a celebrar la victoria de Cristo. La Biblia dice que Cristo no está muerto, Él ha resucitado. ¡Aleluya! Podemos decir como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le cantamos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Jesús vive, Jesús vive, y por siempre Él vivirá. Jesús vive, Jesús vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad.
celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. ¡Cristo vive! Jesús vive, Jesús vive, y por siempre Él vivirá. Jesús vive, Jesús vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. ¡Aleluya! Jesús vive, Jesús vive, y por siempre Él vivirá. Jesús vive, Jesús vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Jesús vive, Jesús vive, y por siempre Él vivirá. Jesús vive, Jesús vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas
nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. ¡Aleluya! Te adoramos, Rey. Solo su sangre
sangre y corazón limpio. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Lindo tiempo de alabanza y de adoración, ¿verdad? Yo lo he disfrutado mucho. ¿Y saben por qué? Porque cuando alabamos a nuestro Dios, no solo alegramos su corazón, sino que nuestro corazón también se alegra, se regocija, porque es una manera de expresar nuestro amor y nuestra gratitud por todo lo que Él hace cada día en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Por eso nos alegramos y nos regocijamos. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos cómodos ahí en casa y dejemos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos muestre a través de la palabra cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Hola, hola queridos hermanos, queridas hermanas, estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Es de enorme bendición el poder compartir una vez más esta experiencia maravillosa, más aún en este día tan especial en el que estamos celebrando y estamos recordando la resurrección de Jesús, que juntamente con su nacimiento son los dos hechos más importantes en la historia del cristianismo. Podemos decir entonces, como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Con esto en mente, vamos ahora a desarrollar nuestra reflexión, cuyo título es Jesús aparece en el momento menos pensado. Vamos a leer el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 19, que dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Vamos a extraer de este pasaje algunas lecciones espirituales que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Pero antes de desarrollar este pasaje, quiero hacerles notar el contexto en el que ocurre lo que acabamos de leer. El versículo que estamos estudiando dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué ocurrió ese mismo día? Pero más temprano, por la mañana, de madrugada.
¿Qué ocurrió? Dice que María Magdalena llegó al sepulcro y, oh sorpresa, ¿qué encontró? Encontró que la piedra del sepulcro había sido quitada. La tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque Jesús ya había resucitado. Y como dice el pasaje que estamos viendo, pasaron las horas de aquel día. Transcurrió todo el día y llegó la noche. Y encontramos a los discípulos encerrados entre cuatro paredes por miedo a las represalias de los judíos, porque ellos eran seguidores de Jesús y se sentían amenazados. ¿Ya? A ver, yo encuentro en este versículo 3 palabras que son claves para revelar un estado o una condición o una realidad espiritual que puede ser la tuya o puede ser la mía. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Noche, encierro, miedo. Ahí están estas palabras en el pasaje que estamos estudiando. Ahora, imagínense ustedes este cuadro. Había llegado la noche y con ella llegó la oscuridad, y con la oscuridad regresaron los fantasmas de la inseguridad, de la angustia, del miedo, del terror que los discípulos habían vivido en los días anteriores. No se olviden que cuando prendieron a Jesús en el huerto de Getsemaní, un par de días atrás nomás, todos los discípulos, todos, huyeron. Dice la Escritura que uno de ellos, uno de los discípulos, huyó desnudo. Vean el Evangelio de Marcos y van a encontrar este detalle. Ya estaba tan asustado que dejó la sábana y se mandó mudar. Un tal Pedro dice que le seguía de lejos y hasta negó conocer al maestro, y lo hizo por 3 veces, con maldiciones incluidas. Un tal Juan estaba por ahí agazapado, camuflado entre las mujeres piadosas que acompañaron a Jesús hasta el monte del Calvario. De los demás, del resto, no se sabe nada. La Biblia no registra qué es lo que pasó con ellos. Simplemente desaparecieron. Lo cierto es que después de la muerte de Jesús se reunieron, se reencontraron en algún lugar. Sería la casa de alguno de ellos. Y ahí estaban estos 11 discípulos junto con las mujeres que habían acompañado al Señor hasta el sepulcro. ¿Y cómo estaban? Estaban encerrados, asustados y no sabían qué hacer. No había un plan alterno. Yo estoy seguro que muchos de ellos experimentaban sentimientos de desconfianza, de duda, de inseguridad. No se sentían bien el uno con el otro. ¿Por qué? Porque hacía poco nomás que Judas, quien había participado con ellos del ministerio durante 3 años, terminó vendiendo y terminó traicionando a su maestro. Finalmente se suicidó. En una esquina encontramos a Pedro. Y este hombre estaba avergonzado, estaba cansado porque hace 2 noches que no puede dormir. No puede conciliar el sueño porque cuando cierra los ojos aparece la mirada de Jesús que le atormenta. Y en sus oídos resuena el eco del canto de un gallo que acompañó su negación. Y hay unas palabras que taladran su mente, palabras que fueron dichas por el maestro previamente. ¿Qué le dijo el Señor que atormentaba a Pedro esa noche? Le dijo: antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Por eso es que tiene sobresaltos en la noche y grita desaforadamente: ¡callen a ese gallo! En otro rincón de la sala encontramos a Juan y a su hermano Santiago, que estaban deprimidos, estaban confundidos y también avergonzados, porque ellos se disputaban los lugares de preferencia en la mesa del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de ese detalle cuando la mamá de Juan y Santiago se acercó a Jesús a pedirle un favor? Le dijo: Señor, cuando estés en tu reino y estés sentado en la mesa del banquete, que mis 2 hijos pues estén a tu costado, que mi Juanito esté acá y mi Santi al otro lado. Así que los discípulos escucharon esto y se molestaron. Se molestaron y empezaron a murmurar y a quejarse entre ellos y a reclamar. Entonces Jesús aprovechó este momento para trazar lo que nosotros conocemos como el principio rector
que debe regir y guiar nuestra vida de servicio en la iglesia, en el reino de los cielos. Jesús les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Bueno, lo cierto es que Juan y Santiago estaban allí avergonzados, estaban frustrados, se sentían solos. El maestro que les enseñó desde el principio ya no estaba más con ellos. Más allá encontramos a Natanael, de quien Jesús dijo que era un verdadero israelita, es decir, un hombre honesto, un hombre íntegro. Pero ¿de qué le servían esas palabras ahora? Si por haber seguido a Jesucristo se había desacreditado ante los suyos y había quedado como un fanático, y ahora mismo estaba engañado, se sentía estafado. Más allá encontramos a Simón el cananista. Él era un revolucionario que pertenecía al movimiento nacionalista de los celotes. Él había abrazado la causa de la independencia de Israel y vio en Jesús al Mesías prometido para liberar a Israel de la opresión. Era un hombre que estaba acostumbrado a pelear y a arriesgar su vida. Resulta que ahora estaba encerrado en una habitación con una sarta de cobardes. En otra esquina está Mateo, que había sido un hombre acomodado y rico, tenía un trabajo rentable, aunque era corrupto, porque él cobraba impuestos a Israel para mantener al imperio. Pero un día Jesús se le atravesó en el camino y le dijo: sígueme. Y él dejó todo, dejó la mesa, dejó los tributos y siguió al maestro. Y aparentemente perdió 3 años de su vida, a juzgar por las circunstancias que estaba viviendo. Y ahí están estos hombres, encerrados dentro de 4 paredes, muertos de miedo, porque habían visto lo que hicieron con su Señor. Se acordaban de lo que Jesús les dijo cuando iba camino al Calvario. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué cosas no harán con el árbol seco? Y eso les infundía temor, miedo, angustia, y de hecho ya no estaban dispuestos a sufrir por causa de su fe. Total, ¿fe en qué? ¿O en quién? Si se sentían solos, se sentían abandonados, su maestro había muerto. Ahora, piensen por un momento en esto. Yo creo, hermanos, que ellos sabían que Jesús ya había resucitado. Por lo menos Pedro y Juan lo supieron desde muy temprano, porque ellos vieron la tumba vacía. Y dice la Escritura que María Magdalena les avisó también a los otros discípulos que había visto y hasta había conversado con el Cristo resucitado. Pero aún así, ellos prefirieron esconderse y encerrarse. Si se dan cuenta, lo que realmente prevalecía en ellos era el mismo espíritu de incredulidad que después se manifestó en Tomás y que Jesús se encargó de poner en evidencia. Es que, como dice el Evangelio, aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahora, traslademos este cuadro a nuestra propia vida, a tu propia realidad, al momento que ahora mismo estás viviendo, a tu condición, ¿verdad? A tu real calibre espiritual. Hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Cómo te llamas? ¿Con cuál de los discípulos te identificas? La verdad, ¿con cuál de ellos? ¿Con Pedro? ¿Con Juan? ¿Con Santiago? ¿Con Judas el Iscariote? ¿Con Natanael? ¿Con Simón el celote? ¿Con Felipe? ¿O con Tomás el incrédulo? Ojo, que ellos caminaron 3 años con Jesús.
Y tú dices que has recibido a Cristo en tu corazón y por eso te consideras discípulo de Jesucristo. Pero como a ellos, a ti también tal vez te llegó la noche y las sombras se proyectan intimidantes sobre tu vida. ¿Qué sombras? ¿A qué sombras me refiero? A ver, en este momento, hermano, en este momento, bajo las actuales circunstancias, en medio de la crisis que estamos viviendo, ¿te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Piensas que Dios te ha dado la espalda? ¿Te ha abandonado y se ha olvidado de ti? Y soplan vientos impetuosos de inseguridad, de angustia, de temor, de enfermedades. Ahora mismo tal vez te encuentres sin trabajo o el trabajo que tienes no te permite cubrir tus necesidades fundamentales. Y como consecuencia, tienes deudas que no puedes pagar. Y muchas veces te asalta la idea de querer tomar decisiones equivocadas, renegando de tu fe. O tal vez pensando en hacer, o si no lo has hecho ya, en vender tu primogenitura. O tal vez por causa de esta crisis que se ha prolongado más allá de tu capacidad de resistencia, te encuentras deprimido o tienes alguna relación que se ha desgastado, está deteriorada por causa de esto que estamos viviendo. En fin, cada quien tiene su propia lista. Lo cierto es que todo esto hace que tu corazón se endurezca y te sientas encerrado dentro de una prisión de dudas, de desconfianza, de temor, de confusión y piensas, ¿habré tomado la decisión correcta al abrazar la causa de Cristo? ¿No será todo esto una farsa? ¿Valdrá la pena seguir en este camino? ¿Debo seguir confiando y esperando en Dios? ¿O será que como los primeros discípulos aún no has entendido la Escritura que dice que era necesario que Jesús resucitase de los muertos? Por eso es que sigues creyendo. Tal vez no lo digas, tal vez no lo digas de esta manera, pero en la práctica vives un cristianismo así, creyendo en un Cristo de la historia, en un Cristo que se quedó colgado en un madero, en una cruz. O tal vez sigues buscando entre los muertos al que vive. Hermano, hermana, cobra ánimo. Sacúdete de tus miedos, despójate de toda capa de religiosidad, de apariencia de piedad, de fe, de espiritualidad. No te olvides que el Dios en quien tú crees y a quien tú sirves no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por tanto, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. La buena noticia, la verdad del Evangelio es que Cristo no está muerto. Gloria a Dios. Jesucristo ha resucitado. Cristo vive y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Estos discípulos que estaban encerrados y asustados, de pronto recibieron una visita inesperada y milagrosa que cambió radicalmente el resto de sus vidas. El final del versículo que estamos estudiando dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. No hubo puertas, no hubo paredes que pudieran impedir que Jesús llegara a ellos. Igualmente, hermano, hermana, no hay nada ni nadie que pueda impedir que Jesús venga y llegue a ti como tu ayudador, como tu libertador, tu sanador, tu proveedor, tu restaurador. Gloria a Dios. Un punto más. Es interesante ver que Jesús no les reprochó, no les llamó la atención porque estuvieran encerrados y atemorizados. No, es que Jesús no vino a acusar ni a condenar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él tiene palabras de vida para nosotros. Y como les dijo a sus discípulos entonces, nos dice hoy, paz a vosotros. Y esa paz que sobrepasa todo lo que podemos entender, guarda nuestro corazón y nuestros
pensamientos. Estas palabras son la luz que alumbra nuestra noche más oscura, porque significa que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, podemos caminar confiadamente y esperar que en nuestras vidas sucedan milagros, prodigios y maravillas. Amén. Gloria a Dios. Les dejo con este pensamiento. No hay problema que Dios no resuelva. No hay tormenta que Él no pueda calmar. No hay montaña que no pueda mover. No hay tristeza que no pueda consolar. Y no hay dolor que el Señor no pueda mitigar. ¿Por qué? Porque para el Cristo resucitado, nada, absolutamente nada, es imposible. Y si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. Listo, hermanos. Esto es lo que he querido compartir en este glorioso día de resurrección. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios los guarde al amparo y al abrigo de sus alas, ¿ya? Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Les mando un abrazo fraterno, cálido, deseando de todo corazón que estén bien. Entre los justos del Señor hay gran voz de júbilo y de salvación. Entre los justos del Señor, la diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. 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 Regocíjate, óyeme, levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. 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 Bendecimos, 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 bendecimos. Grita fuerte, voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Roni, Roni, Bahatzion, Hariyu, Yisrael, Sinji Belsi, Bechole, Bajerushalayim,
Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Batzion, Hariyu, Israel, Sinji Bealzi, Bejole, Bajerushalayim. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel.